Kilo y Remuga. 8 de la mañana, 28 minutos. Como le decíamos, el Boletín Oficial de Aragón publicaba el pasado viernes esa orden por la que se establece esa herramienta de cálculo contenido en nitrógeno de los estiércoles generados en explotaciones porcinas de Aragón. Una norma que modifica el anterior decreto de purines. Enrique Novales, buenos días, bienvenido de Puertas al Campo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Se modifica ese decreto de purines y que regulaba la gestión de estiércoles y esos procedimientos de acreditación y control. ¿Cuál es el objeto de esta nueva norma, señor Novales? Exactamente, más que modificar el decreto 53, lo que hace es un desarrollo sobre la cantidad de nitrógeno que produce o que está en el purín, ¿no? Estábamos manejando unas tablas del año 96-97 que estaban totalmente desfasadas, porque lógicamente desde esa fecha ha mejorado el índice de transformación, pues ahí se ha pasado de 3 y algo a 2 y algo, se ha optimizado con el tema de aminoácidos, tema de proteínas, y entonces, bueno, pues la estimación era que se había disminuido la producción de nitrógeno en el purín alrededor de un 30%, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, adecuar esto realmente para saber qué cantidad de nitrógeno produce cada explotación. Valores reconocidos que pueden ser objeto de variación. Y en ese caso, ¿qué tendrían que hacer los titulares de las explotaciones ganaderas? Los titulares de explotaciones que se quieran acoger a esta reducción, que realmente el nitrógeno que producen, nos tendrán que hacer una solicitud con una memoria de cómo es la alimentación, qué tipo de alimentación, qué tipo de manejo, qué tipo de ganado entran, qué tipo de kilos, y luego simplemente mandarnos los datos de las últimas 3 crianzas que han hecho, ¿no? Es decir, pues las entradas, las salidas, las bajas, para calcular la reducción. Y con ese cálculo le estableceremos la reducción de nitrógeno que se puede conseguir. Y lo que han aprovechado también con la publicación de este orden es modificar esos anexos que existían en ese anterior decreto de purines, ¿verdad, señor Novales? Sí, se ha modificado el anexo 2, que era un anexo fundamental, que establecía las zonas que se podían o no se podían establecer explotaciones en función de la carga de nitrógeno, y se ha intentado adecuar a la situación actual, ¿no? El cálculo, el radio, y también, sobre todo, adecuar también esa nueva explotación a ubicarse en zonas vulnerables. Se puede ubicar, no se puede ubicar. Eso es un poco lo que hemos intentado matizar en ese anexo, en esa modificación del anexo 2. Porque eso sí que tiene que quedar claro, ¿verdad? Que se establece como norma general que para que se pueda autorizar una nueva granja o ampliar una existente, va a ser necesario que el territorio inmediatamente próximo a la granja pueda asumir esa producción de nitrógeno generado por la explotación. Exactamente, tiene que asumir esa nitrógeno que va a producir. Por eso se establece un cálculo general en 5 kilómetros alrededor de la explotación. Si es crítico, es un impacto crítico, prácticamente ya no se hace más cálculos y la explotación se deniega. Y si es severo, automáticamente se hace un cálculo en zona vulnerable sobre 7 kilómetros, que prácticamente es el doble de hectáreas, y si es zona no vulnerable sobre 10 kilómetros. Y si realmente se puede hacer la granja, porque la carga de nitrógeno no supera los márgenes establecidos, pues una de las condiciones que se pone es que ese purín sea gestionado por un centro gestor de estiércoles. Bueno, de hecho, hace no muchos días usted aquí también, en De Puertas al Campo, nos indicaba, lo que contaba en esa jornada de presentación de Porcinnova acerca de, pues que hay que tratar de controlar y hay que tratar de evitar precisamente esa saturación de explotaciones porcinas en la comunidad autónoma aragonesa. Lógicamente lo que tenemos que ser capaces es de no saturar los suelos con la cantidad de nitrógeno procedente de la actividad ganadera, ¿no? Porque se sabe que el exceso de nitrógeno en el suelo puede venir por la actividad ganadera vía los purines, la actividad agrícola vía de los abonos, ¿no? Eso es lo que tenemos que llegar a conseguir para que, sobre todo, nuestra producción porcina sea sostenible con el medio ambiente y pueda ser competitiva a nivel mundial.
Algo que entiendo que va ligado también al procedimiento de consulta pública del Real Decreto que presentaban esta misma pasada semana, desde el Ministerio, consulta pública que regularía el Registro General de Mejoras Técnicas de explotaciones en explotaciones disponibles en explotaciones ganaderas. Notificación de esas técnicas de impacto ambiental aplicadas en las granjas españolas, y que formaría parte de los compromisos de España con la sostenibilidad precisamente de las explotaciones ganaderas. Exactamente. Todo el sistema de las mejores técnicas disponibles, MTDs, vulgarmente, y hay una decisión comunitaria que nos obliga en las granjas de autorización ambiental integrada, significa granjas de más de 2.500 cerdos y 750 cerdas, ya tienen que tener, nos han tenido que decir en el mes de enero qué técnicas están utilizando. Y eso es lo que realmente, y lo que regula el Real Decreto fundamentalmente es el registro general de estas MTDs, cuáles cumple, cuáles tiene que cumplir y dónde tiene que mejorar el ganadero, ¿no? Estas MTDs, lógicamente, abarcan desde el tema de nutrición, pues la mejora de la ración, con menos proteína, utilización de aminoácidos, el tema del control del estiércol, la aplicación del estiércol. Hay que decir que la aplicación del estiércol, sobre todo en el tema de purín, en Aragón ya no se pueden aplicar en abanico, tiene que ser en tubos colgantes o mediante inyección. Y otro tema importante que quiero destacar del tema de las MTDs es un tema que es el cubrimiento de las fosas de purines, que todas las explotaciones que se hagan nuevas a partir de la publicación del Real Decreto de Ordenación Porcina del 306 del año 2020, estas ya van a tener que estar cubiertas, pero tenemos el problema de todas las que tenemos anteriormente, que tienen que aplicar algún sistema para mitigar la emisión de amoníaco o de nitrógeno al medio ambiente, ¿no? Y ahí estamos trabajando con el sector para intentar buscar el método que pueda mejorar esa no emisión de amoníaco al medio ambiente, ¿no? Eso es lo que realmente de todas las MTDs, pues quizá la más complicada de cumplir o la más complicada de aplicar sea el tema del cubrimiento de las fosas de purín. Una semana con muchas noticias para las explotaciones ganaderas. Ayer lo comentábamos también con José Carlos Terraz, gerente de Granja Pinseque y presidente de Avialter, esa ordenación que aprobaba el gobierno de las granjas avícolas para esas mejoras de las condiciones ambientales y de sanidad animal, y en ellas indicaban que se hacía especial hincapié en la figura del veterinario de explotación. Sí, es un tema importante que en las últimas regulaciones que está haciendo el Ministerio por sectores, pues está haciendo mucho hincapié en el veterinario de explotación, porque es una figura clave en cuanto al ordenamiento de la explotación, sobre todo al manejo de los animales, y sobre todo para mí un tema muy importante es el control del consumo de antibióticos. Para mí ese es uno de los temas más importantes, que tiene que estar el técnico veterinario controlando cómo se utilizan, cómo se dosifican, cómo se dan, si son necesarios, porque tenemos que ir a un objetivo, tanto en agricultura como en el resto de explotaciones, sobre todo intensivas, a la reducción de antibióticos, porque esto lo que está provocando son las resistencias en humana a determinados gérmenes de determinados antibióticos, que eso tenemos que controlar en las producciones ganaderas. No sabemos lo que va a pasar con la nueva PAC todavía, señor Novales, pero lo que está claro es que va a ser una PAC más verde. Eso indudablemente va a ser así, es decir, va a ser más respetuosa o más involucrada con el medio ambiente y sobre todo con estos aspectos concretos de cara al consumidor, ¿no? Y eso es fundamental. Y la línea es esa. Yo siempre digo que, por ejemplo, las producciones intensivas tienen que el tema de antibióticos, mucha regulación y sobre todo ser respetuosas con el medio ambiente. Para mí esas son las dos líneas que están trabajando la industria de ganadería intensiva, y es donde hay que potenciar el apoyo, ¿no? Porque van a ser las líneas que nos van a pedir sobre todo los consumidores. Y lo seguiremos contando aquí. Enrique Novales, director general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, en este caso para levantar la tajadera y también para acudir a la paridera este domingo, día 1 de agosto, en De Puertas al Campo. Gracias, señor Novales, feliz domingo.